Sí, por supuesto. Nosotras ahora, pues después de la competitividad y de la carga emocional que tuvieron los dos últimos partidos, donde tras conseguir el average en Burj y la victoria y average en Polkovice fue matemática la clasificación, no se nos escapa que, queriendo estar lo más arriba posible, pues este partido tiene menor trascendencia clasificatoria. Lo que sí queremos es seguir creciendo como equipo, aprendiendo en la competición y sumando experiencias, en este caso jugando en una cancha del equipo favorito, sin duda, y como tú dices, con un roster mejorado. Aquí en La Fonteta realmente peleamos los 40 minutos sin opciones de victoria. Al final del último cuarto, ellas han sumado a Van der Sloot, a Stewart, a Savali. Entonces yo creo que es una plantilla todavía más potente. Estaríamos hablando casi de una selección mundial. Lo que es cierto es que nuestra fortaleza es el grupo, nunca nos hemos fijado en las individualidades propias ni en las rivales y que con la ayuda de las jugadoras de Alquería, con el ritmo alto que queremos imprimir, pues tendremos que ir prácticamente cuarto a cuarto intentando contener pues, la capacidad anotadora y la presencia física de Fenerbahce. Sí, por supuesto, son aspectos que no solo dependen de nosotras. Es cierto que el otro grupo está muy igualado y prácticamente todavía no puedes afinar qué rival te puedes encontrar independientemente de en qué posición acabes, pero sí, queremos estar lo más arriba y, como te decía, seguir mejorando en la competición y mejorando individualmente las jugadoras y nosotras como equipo. Bueno, tendremos la baja para este partido de Mari Gulic, que ha tenido un tratamiento rutinario en la mejora de una de las lesiones que viene arrastrando en la rodilla y la tendrá apartada del grupo 3-4 días. Creemos que pues de cara a la recta final de temporada este periodo le puede venir bien para rehabilitar y estar a tope lo más pronto posible.